su exposición. Le toca el turno ahora a la cartera del ministro de Cultura, ministro Jorge Nieto Montesinos. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, señora presidenta. Muy buenos días, señores y señoras congresistas. Debo iniciar mi intervención agradeciendo públicamente las atenciones que tuvo la presidencia de la Comisión de Presupuesto cuando este mismo trámite lo hicimos aquí unas semanas atrás. Para efectos de mi exposición voy a alterar un poco el orden en el que está planteado el documento que todos ustedes tienen en manos y que lo pueden revisar, y quizás entre directo a lo sustantivo para recuperar luego el tema presupuestal. En el caso del sector que me toca la responsabilidad de conducir, tenemos planteados 3 objetivos generales que son los que van a orientar el conjunto del trabajo del Ministerio. El primero ha sido señalado aquí, en este mismo recinto, en el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y es abatir la discriminación, toda forma de discriminación, pero en particular aquella que proviene de razones étnico-culturales. Y este tema no es solamente un juicio que tenga que ver con la necesidad de llevar una vida razonablemente civilizada a estas alturas del siglo XXI, sino que tiene consecuencias decisivas en otros aspectos de la vida social. Una población discriminada o que sufre discriminación es una población disminuida y por tanto insegura y por tanto incapaz de o que sufre discriminación es una población disminuida y por tanto insegura y por tanto incapaz de desarrollar la creatividad que va a ser el instrumento, la herramienta, la mercancía con la cual van a competir en el mundo sociedades e individuos. Y por eso para nosotros es fundamental este trabajo de abatimiento de la discriminación para poder enfrentar esa economía del conocimiento y hacer de nuestras poblaciones, de nuestros individuos y de nuestras sociedades, no solamente personas que son capaces de desarrollar a plenitud sus capacidades creativas, sino también personas felices. En segundo lugar, y en concordancia con lo anterior, un segundo objetivo que atraviesa toda la política del Ministerio tiene que ver con el fomento de la creatividad en todas las áreas de la sociedad. Y aquí hemos desarrollado con particular intensidad todo lo que tiene que ver con industrias culturales y creativas. Este es un tema fundamental, dado que buena parte de nuestra juventud está ahora volcada a todas las transformaciones culturales y tecnológicas con las cuales nos provee día a día el mundo moderno, y tenemos que fortalecer y fomentar esta participación. Y finalmente, un tercer objetivo es asumir la cultura como un valor. Se dice fácil y todos lo entendemos, pero en la vida real es un tema que no practicamos. A la cultura, seamos sinceros, le damos un muy pobre lugar en nuestra vida y, sin embargo, está presente en la vida de la mayoría de nuestras poblaciones de un modo decisivo, frecuente y cotidiano. Y, por tanto, necesitamos llevar a un nuevo nivel la conciencia en la sociedad de la importancia de nuestra cultura, entre otras razones, no solamente por el fortalecimiento de nuestra identidad nacional, que ya sería una razón suficiente, sino adicionalmente porque en la sociedad del futuro van a competir junto con empresas y economías identidades que van a ser la marca distintiva, que nos van a permitir marcar la diferencia en un mundo que cada vez el proceso económico y tecnológico homogeneiza más. A partir de estos objetivos generales hemos trazado en todas nuestras acciones 5 ejes estratégicos que van a ser parte de lo que vamos a hacer en cada una de las políticas que asumamos. En primer lugar, reiterando lo anterior, construir ese nuevo nivel de conciencia en el país sobre la cultura. En segundo lugar, establecer una relación productiva entre los 3 niveles de gobierno. Tenemos que cambiar las inercias que hacen que la actividad de los 3 niveles de gobierno sean actividades desestructuradas, que no tengan una relación permanente entre sí, y tenemos que tener la capacidad como Estado, no solo como gobierno, como Estado, de articular el gobierno nacional con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Y parte de nuestro propósito es precisamente ese. Vengo el día de hoy aquí a esta reunión, después de haber estado a las 6 de la mañana en San Juan del Lurigancho,
limpiando unas huacas con los estudiantes del Colegio Andrés Avelino Cáceres y con el alcalde de la localidad, precisamente para poder incorporar a los distintos niveles de gobierno en las políticas del Ministerio. En tercer lugar, la construcción de alianzas con los medios de comunicación. Como ustedes saben, se ha dado un debate muy intenso sobre contenidos y etcétera de estos medios. Nosotros queremos propiciar una relación intensa del Ministerio con los medios de comunicación, precisamente para poder promover, fortalecer y festejar las distintas razones que nos da nuestra identidad cultural para desarrollar nuestro trabajo. En cuarto lugar, estamos estableciendo la necesidad de establecer asociaciones estratégicas con la sociedad, con las comunidades, con las distintas formas de organización, con la empresa privada y, en muchos casos, con gobiernos amigos que participan en la cooperación internacional junto con los trabajos del Ministerio. Y, finalmente, hemos asumido también como eje estratégico la necesidad de transformar el propio Ministerio. El Ministerio tiene que convertirse en una casa en la cual, para empezar, los artistas, pero para seguir el grueso de la población, sienta como suyo y pueda participar en sus actividades y pueda estar presente en todas las iniciativas que se tomen. Necesitamos fomentar la participación de la sociedad en todas las actividades culturales. Estos son las líneas, los ejes estratégicos con los que vamos a trabajar y, en función de ello, entonces, sector por sector, señalaré que tenemos un conjunto de líneas de trabajo. En el caso de patrimonio cultural y material, estamos revalorizando y gestionando más eficiente los certificados de inexistencia de recursos arqueológicos. Estamos estableciendo alianzas para poder usar la tecnología satelital que el Estado posee para las tareas del Ministerio y queremos producir un salto tecnológico en el trabajo del Ministerio, introduciendo en nuestra actividad cotidiana las nuevas tecnologías que están al alcance de nuestra mano. Junto con ello se va a desarrollar la discusión que estamos ya implementando para la formulación de una nueva ley de patrimonio cultural que en su momento colocaremos ante esta soberanía para su discusión. Y al mismo tiempo estamos descentralizando los premios nacionales de modo que no sea solamente premios que están referidos a la capital, sino que se incorpore de verdad al talento y a la creatividad que hay en todas las regiones de nuestro país. Y en relación al tema de industrias culturales y artes, que es parte del sector importante del Ministerio, que es el de Patrimonio Cultural, vamos a impulsar, en su momento lo traeremos ante esta representación nacional, una propuesta de nueva ley de cine, de modo que podamos alcanzar nosotros lo que están alcanzando hoy día otros países. Y esa propuesta va a tener que ver, por un lado, con la producción, por otro lado, con el Perú como un espacio de locación de películas y, al mismo tiempo, el desarrollo de impulso a la actividad de los creadores y realizadores en el Perú. Junto con ello, vamos a apoyar la discusión que está ya desarrollándose en este Congreso, la Comisión de Cultura, que preside el congresista Petrosi, de una nueva ley del artista. Vemos que esto es un tema fundamental. Nuestros artistas, lo hemos visto recientemente, ustedes han podido seguramente observar en los medios de comunicación algunos velorios en el Ministerio de Cultura. No solo lo hacemos por el reconocimiento que nuestros artistas merecen, lo hacemos muchas veces porque no tienen cómo pagar un espacio para su velatorio. Eso no puede continuar. El país tiene que reconocer el trabajo de sus artistas y es fundamental entonces que en su momento discutamos este problema y demos una nueva ley de cine. En relación con el Viceministerio de Interculturalidad, con el trabajo de interculturalidad del Ministerio, vamos a hacer algunas cosas que nos reclama la situación actual. En primer lugar, estamos impulsando la transformación a nivel de interculturalidad de la base del Estado. Hay una ley dada por este Congreso que nos obliga al Estado a prestar, allí donde haya poblaciones que mayoritariamente hablan una lengua indígena distinta al castellano, a prestar nuestros servicios, salud, educación, seguridad, vivienda, etcétera, en la lengua nativa. Como ustedes se podrán fácilmente dar cuenta, es un reto enorme, pero tenemos que hacerlo. El Estado peruano tiene que saber que es el Estado de una sociedad
pluricultural y multilingüe. Y tenemos que hacer el esfuerzo de marchar en esa dirección y estamos generando las condiciones para que esa transformación se produzca. Y al mismo tiempo hemos hecho también el seguimiento y la evaluación de los procesos de consultas previas y hemos aquí fortalecido la capacidad de seguimiento de los acuerdos de las consultas previas. No basta con que se produzcan con las poblaciones indígenas un conjunto de acuerdos, de pactos, de arreglos que terminan eventualmente con un proyecto en curso o que terminan con un conflicto. Es fundamental que discutamos a profundidad los acuerdos logrados con las comunidades y que los respetemos. Necesitamos volver a tener la confianza de la población y que sepa la población, nuestros ciudadanos y ciudadanas, que cuando el Estado se compromete con algo, lo cumple. Es en ese cumplimiento en donde está en buena medida la crisis de legitimidad de la que hoy día padecen nuestras instituciones. Y en el Ministerio, para efectos del trabajo de consulta previa, estamos abordando este asunto, creando una unidad de seguimiento de los acuerdos y tratando de movilizar los recursos que tenemos, los escasos recursos que tenemos para el cumplimiento de esta iniciativa. Recientemente ha sido, como ustedes saben, derivado al Ministerio por resolución del primer ministro, el Instituto de Radio y Televisión Peruana hacia el Ministerio de Cultura. Y hemos desarrollado estas mismas líneas estratégicas conversando con su director para poder fortalecer nuestro trabajo. Les anuncio que el día 12 de diciembre, como parte ya de la implementación de esta política, estaremos lanzando a las 5:30 de la mañana el primer noticiero en quechua. Como ustedes saben, este noticiero se referirá a 4 millones de quechuahablantes en el país. Saben ustedes perfectamente que la identidad empezó cuando un señor se miró en el lago y se reconoció. Luego el lago se convirtió en espejo y luego el espejo fue cine y finalmente televisión. Si nos vemos en la televisión, si nuestra población quechuahablante recibe noticias e información en su propia lengua, estaremos dando un paso decisivo para el fortalecimiento de nuestra identidad y el combate a la discriminación. Junto con ello, estamos también desarrollando una política muy intensa de recuperación del material audiovisual y fonográfico que existe hoy día en manos del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Tenemos la memoria visual del siglo XX en riesgo y es fundamental que la protejamos. Y en poco tiempo haremos llegar a través de los canales respectivos a esta Asamblea una propuesta de ley de protección de nuestros archivos videográficos y audiográficos, de modo que podamos fortalecer ese trabajo que es fundamental. Así como patrimonio arqueológico que se pierde no se recupera nunca más, imágenes de nuestra historia en el siglo XX que se pierden jamás se vuelven a recuperar. Y es urgente que podamos desarrollar esta ley, implementar esta ley, dotarla de recursos para que podamos fortalecer ese trabajo. Igualmente, se va a crear un nuevo canal cultural, fortaleciendo el trabajo que ya se ha hecho antes que nosotros, y finalmente vamos a incrementar la producción televisiva y radial descentralizada. El instituto, sí, con la venia de la presidenta. Interrupción, congresista Pedrosi. ¿Se oye? Sí. Pequeñísima y puntual interrupción, señor ministro. Hay honda preocupación en el sector cultural por un tema que ya nos está tocando y la verdad estamos necesitados de escuchar cuál es su posición, la posición del Ministerio. La construcción del MUNA en Pachacamac. Hay hondo y profunda consternación en el sector arqueológico. ¿Por qué ahí? ¿Qué posibilidades tenemos? Este es un proyecto que se firmó y se comenzó en el gobierno anterior. Todavía estamos a tiempo, si los arqueólogos nos dicen algo, de escucharlos. ¿Cuál es su posición, señor ministro, el Ministerio sobre ese tema? Gracias. Muy amable. Continúe, señor ministro. Señora presidenta, por la pregunta que se me ha hecho por su intermedio. Como usted sabe, congresista Pedrosi, es un tema muy delicado y el Ministerio a mi cargo y yo personalmente hemos seguido el asunto a detalle, día a día, desde el comienzo de la gestión.
Estamos en breve tiempo tomando una posición definitiva sobre el asunto. Lo que yo puedo garantizarle es que la decisión que se tome será la mejor para el Perú. Tomaremos en cuenta los aspectos económicos, financieros y legales de este problema, que como usted ha dicho bien, es un acuerdo que heredamos de la gestión anterior, y más bien agradezco el hecho de que usted y distintos congresistas de esta representación hayan colocado una adenda, propuesto una adenda a la ley de presupuesto de este año, que nos permiten poner, se lo digo con toda claridad, que nos permiten poner todas las opciones sobre el Museo Nacional sobre la mesa. Y se trata precisamente de tenerlas todas de modo que podamos producir un arreglo que vaya en la dirección en la que la comunidad museística y arqueológica y científica del país está reclamando. No sé si con esto satisfago su... Bien. Finalmente, en relación con la Biblioteca Nacional, tenemos el propósito firme de producir finalmente la digitalización de su acervo, que es un tema fundamental para que cualquier joven, hombre o mujer, en cualquier lugar del Perú que tenga acceso a un punto de Internet pueda entrar a la Biblioteca Nacional y tener acceso a su acervo bibliográfico. Estamos también con el propósito de modernizar el equipamiento de la Biblioteca Nacional y de establecer un sistema nacional de bibliotecas, que es una urgencia que tiene el país para poder desarrollar esta parte de nuestro trabajo como Estado de un modo organizado, de un modo eficiente, de un modo que esté al alcance de los jóvenes que usan sobre todo y de los investigadores que usan nuestras bibliotecas. Y vamos a pasar a un segundo nivel también en el terreno tecnológico, tratando de generar redes bibliotecarias virtuales. Y esto lo vamos a hacer en alianza con los proyectos que tienen otros ministerios, que tienen espacios, que tienen sitios en los cuales se desarrollan iniciativas, y vamos a fortalecerla con el trabajo virtual de la Biblioteca Nacional. Finalmente, en relación con el Archivo General de la Nación, el reto principal que enfrentamos es la construcción de un nuevo local. Ministro, le piden una segunda interrupción. La congresista Betty. Congresista, ¿puede usted hacer uso de la interrupción? Gracias, presidenta. He estado escuchando atenta su exposición, ministro, y no hemos escuchado hasta ahora el tema de Machu Picchu. La ciudadela de Machu Picchu, pues, es para el Ministerio de Cultura como la gallina de los huevos de oro. Solamente por concepto de boleto turístico, el Ministerio de Cultura recauda más de 150 millones de soles al año. Pero de estos ingresos, ¿cuánto se reinvierte en infraestructura, en carreteras para acceso a Machu Picchu? Por ejemplo, hace muchos años se encuentra en estudio y en abandono la carretera de Santa María, Santa Teresa, el otro ingreso a hidroeléctrica. ¿Cuánto se reinvierte en Choquequirao, que es una ciudadela abandonada que no tiene ingreso y hasta ahora se encuentra en una ruta? Muchas gracias, señora congresista. Congresista, vamos a luego establecer el orden del debate. Ya usted expuso su preocupación. Congresista Nelly Cuadros, la guardamos para la hora del debate. Gracias. ¿Se puede responder algo, señor ministro? Muchas gracias. Como usted sabe, en este momento está en proceso una mesa de negociación con una protesta que ha habido en la zona de Machu Picchu. Estarán viajando al Cusco en los próximos días viceministros para iniciar ese proceso de negociación. Y como usted ha dicho bien, Machu Picchu y el Cusco es la joya de la corona, no solamente de nuestro patrimonio cultural, sino también de nuestra actividad turística. En relación al tema que usted plantea, la apertura de la carretera que bordearía Machu Picchu por la parte de atrás e incorporaría todo el valle, empezando por Vilcabamba, a la actividad económica y turística, y probablemente se desarrollaría hasta incorporar Choquequirao y eventualmente llegar hasta la costa, es un proyecto fundamental, porque eso permitiría, y tiene usted toda la razón, inaugurar un nuevo modelo de gestión
en la región que nos permita evitar que Machu Picchu sea inscrito en la lista de riesgo de la UNESCO, y estamos trabajando en esa dirección. No sé si alcanzó a verse el día de ayer en la exposición del ministro de Transportes, pero esa carretera es uno de los temas fundamentales del trabajo que va a hacer el ministro. Lo hemos conversado, hemos visto el inicio del proyecto y estamos trabajando en esa dirección. No me voy a meter en el tema de otro sector, pero quiero hablar desde mi sector. Para nosotros es fundamental reorganizar el espacio y la gestión del territorio desde la cultura. Y la protección de Machu Picchu pasa, como usted ha dicho muy bien, por la apertura de esa carretera, que en realidad lo que haría es devolverle a Machu Picchu la vieja fusión que tuvo en el Imperio Inca. Machu Picchu fue el gran articulador entre el Ande, la sierra y la Amazonía. Y la sierra y el Ande recababan de Machu Picchu tres cosas. Recababan frutos, que lo seguimos haciendo, recababan medicinas y conocimiento ancestral médico, que lo seguimos haciendo, y reclamaban también la hoja aquella de la cual el mundo habla, coca. Hoy, Machu Picchu, con ese proyecto que usted menciona, que para nosotros es fundamental y estamos trabajando en esa dirección, volvería a recuperar su función de ser el viejo articulador entre el Ande y la Amazonía, el valle amazónico, que se inicia en la parte posterior de Machu Picchu. En su momento podremos avanzar quizás en una reunión más breve los detalles del proyecto. En fin, he señalado entonces cuáles son las líneas que conducen el trabajo del Ministerio. Como ustedes saben, el presupuesto total del Ministerio para este año 2017 asciende a 500 millones de soles, un incremento significativo en relación al año anterior, significativo entre otras cosas porque se nos ha asignado el presupuesto del Instituto de Radio y Televisión Nacional, y eso hace que nuestro presupuesto pase de ser del 0.28% al 0.35%. Nosotros esperamos que en el curso de estos años se cumpla con el esfuerzo que tenemos que hacer todos de incrementar el presupuesto del sector cultura hasta siquiera el 1% del presupuesto nacional, tema muy importante porque tenemos que proteger, cubrir, desarrollar un patrimonio cultural singularísimo. Concluyo, señora presidenta. Este presupuesto que hemos detallado en la presentación en la comisión y que ahora abarca esta cantidad de dinero está distribuido en su 77% en el Ministerio de Cultura, en el 2% en el Archivo General de la Nación, en el 7% en la Biblioteca Nacional y en el 13% en el Instituto de Radio y Televisión Nacional. De modo que pues, todo ese recurso está destinado a cumplir con los objetivos que hemos trazado y a concluir con las tareas en el curso del tiempo que viene. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro.